Saludos, que el Señor te bendiga ahí donde te encuentres. Gracias por permitirte escuchar y por permitirme llegar hasta la intimidad de tu hogar ahí donde te encuentras. Quiero iniciar comentándote una experiencia que cuando era niño viví. Cuando era niño escuché por primera vez hablar de la promesa bíblica de la segunda venida de Cristo por predicadores de aquel tiempo. Y los predicadores anunciaban con mucho entusiasmo, con mucha efervescencia en aquel entonces que Jesús estaba pronto a venir. Claro, me tocó vivir en aquella niñez donde se aproximaba el año 2000 y donde muchos vaticinaban que en ese año Cristo Jesús volvería por segunda vez a esta tierra. Parecía como si fuera un déjà vu de los años 1844, cuando sucedió aquel chasco donde creyentes fieles esperaban en el clamor de medianoche para que Cristo Jesús, esperando que Cristo Jesús apareciera. Y en aquella ocasión, al igual que el 2000, Jesucristo no apareció. Hoy día esos predicadores, muchos de ellos ya están descansando. Pero la pregunta que muchos se hacen hoy es: ¿cuándo Jesús regresará en este tiempo? Pues para poder encontrar o contestar o saber si esa es la pregunta correcta en este tiempo, primero necesitamos ir al inicio del tema. Y tenemos que iniciar rescatando dónde encontramos en las Sagradas Escrituras la promesa de la segunda venida de Cristo. Y para eso, permíteme y te invito a que busques allí donde te encuentras San Juan capítulo 14, versículo 3. La palabra del Señor nos dice: y cuando me vaya y os preparare lugar, vendré otra vez y os llevaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es decir, las Sagradas Escrituras nos hablan de que Cristo prometió volver por segunda vez. Y como es de esperarse, desde años atrás, desde hace muchos años atrás, estudiosos de las Sagradas Escrituras están tratando de averiguar cuándo puede darse ese acontecimiento tan importante para la era cristiana. Y eso ha generado un fenómeno en el cual se han creado dos grupos de creyentes o de seguidores en cuanto al tema de la segunda venida de Cristo. El primer grupo que encontramos son aquellos que ven el regreso de Jesús lejos. Permíteme leerte el siguiente párrafo que se encuentra en Primeros Escritos, página 58. Algunos sitúan demasiado lejos en su expectación la venida del Señor. El tiempo ha durado muchos años, más de lo que se había esperado. Y por lo tanto, piensan que pueden continuar algunos años y de esta manera algunos años más, y de esta manera su atención se desvía de la verdad presente hacia el mundo. Los que esperan la venida de Jesús en un tiempo lejano argumentan
que todavía los eventos finales no se han cumplido. Y por eso difícilmente sería posible que Jesús volviese hoy o volviese en un tiempo cercano. Y están en lo correcto, porque el Señor debe de cumplir lo que Él ha establecido en su propia palabra. Pero ¿cuál es el riesgo de este pensamiento? Es que aquellos que piensan que Jesús no viene todavía, corren el riesgo de caer en una vida materializada, cínica y liviana, o como popularmente otros predicadores le llaman, el cristianismo light. También están los que creen y esperan el regreso de Jesús pronto, los que consideran que Jesús está cerca, está a las puertas. Nos hallamos, dice la siguiente cita, Profetas y Reyes, página 208, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirá unos a otros los castigos de Dios. Incendios e inundaciones, terremotos, guerra y derramamiento de sangre. Estos seguidores, este grupo, los que ven el regreso de Jesús cerca, consideran y se preparan para el pronto regreso de Jesús. Desarrollan un sentido de urgencia por lo espiritual. Ahora bien, ¿puede Jesús cumplir su segundo advenimiento hoy, en tiempo corto, como las Sagradas Escrituras lo dirían, en un abrir y cerrar de ojos? Muchos se hacen la pregunta de cuándo Jesús regresará. Y esta es la pregunta incorrecta, porque ya nos dijo el Señor en Mateo 24:36 que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre Celestial. Por lo tanto, la urgencia debe de ser procurar cada día estar preparado en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Vivir una vida conforme a la verdad presente que está establecida según la palabra del Señor. No concentrarnos tanto en los eventos que anteceden la eminente venida de Cristo Jesús. Muchas veces estamos más preocupados porque cuándo se va a desarrollar el tema de la marca de la bestia, cuándo se va a dar el nuevo orden mundial, cuánto van a colocar la ley dominical, y olvidamos detalles tan significativos y tan importantes en este tiempo, como la santificación de la vida, como el aprender o el desarrollar un hábito mejor cada día de guardar el día de adoración santo del Señor. Por lo tanto, quiero presentarte dos razones por las que Jesús podría venir hoy, por las que Jesús podría venir en un tiempo cercano. Número uno, porque su palabra dice que Dios es Dios. Lucas 18:27 dice lo siguiente, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Te pregunto, ¿qué es imposible para Dios? Nada. Dios tiene
la capacidad, el poder, la autoridad para poder lograr todo aquello que Él se proponga o se establezca. Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Y quiero presentarte algunos ejemplos bíblicos de acontecimientos sobrenaturales que el Señor hizo para demostrarnos cuánto poder Él tiene. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 8, encontramos la escena cuando Ezequías estaba enfermo. Y después de que él ora y clama al Señor pidiéndole que le extienda más tiempo de vida, él le pide una señal para creer que es la mano poderosa que ha actuado sobre su vida. Y entonces él le pide al profeta para que le diga al profeta a Dios que si Él es Dios, entonces que haga retroceder la sombra 10 grados, es decir, retroceder el sol. Y las Sagradas Escrituras, en estos versículos encontramos que el Señor logró complacer a aquel hombre conocido como Ezequías. Un acto sobrenatural, porque Dios es Dios. También si nosotros vamos al libro de Josué, capítulo 10, versículo 12 y 14, encontramos que Dios respondió la oración de Josué. Josué oró al Señor y le dijo: Señor, haz que el sol se detenga. Y una vez más, sobrenaturalmente Dios complació al ser humano y detuvo el sol en Gabaón. También en Segunda de Crónicas encontramos un tercer ejemplo. Crónicas capítulo 20, versículo 3 al 22. Por cuestiones de tiempo no le vamos a dar lectura, pero ahí están las citas para que tú puedas anotar y ir a revisar con detenimiento. Encontramos cómo Dios responde la oración de Josafat. Mientras estaban angustiados porque tenían que afrontar a los moabitas y a los amonitas. Y entonces Dios le dio la victoria, dice las Sagradas Escrituras, confundiendo a sus enemigos para que peleasen entre ellos. Y en esta circunstancia, ellos salieron victoriosos sin acceder a una pelea contra su enemigo. Y Mateo 24, 22 dice que Dios respondió a aquellas oraciones de los que sufrirían persecución. Y entonces el Señor prometió que acortaría los tiempos que fueron acortados desde aquella primera persecución que experimentaran los primeros discípulos. Así que, apreciado hermano y amigo, no hay duda que Dios es capaz de hacer cosas sobrenaturales, porque Dios es Dios, tiene poder. Él puede cumplir, Él puede lograr que las cosas se cumplan, lo que falta de los acontecimientos finales, en un abrir y cerrar de ojos, en menos de lo que cante un gallo. Mira lo que dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8-10. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Aquí encontramos el principio bíblico de día por año. Así que Dios puede cumplir sus promesas más rápido de lo que nosotros lo podamos imaginar. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Ahora, la segunda razón por la cual quiero compartir que Dios puede venir hoy si Él quiere, es porque
existen diferentes experiencias espirituales. Y para poder comprender este punto, permíteme llevarte al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 y 3, donde habla acerca de las iglesias, las 7 iglesias. Y en esta ocasión no vamos a fechar las el acontecimiento o el desarrollo de estas 7 iglesias históricos, sino simple y sencillamente vamos a tomar el cuadro bíblico. Cuando el libro de Apocalipsis fue escrito, naturalmente era un solo pergamino, una carta, un solo escrito. Más adelante, para nuestra mejor comprensión, fue que se dividió en capítulos, pero ese principio o ese detalle es fundamental para entender este punto. ¿Por qué? Porque cada una de las iglesias tenía una experiencia distinta según nos lo describe las mismas Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nos dice que Éfeso era una iglesia que había abandonado su primer amor. Esmirna era la iglesia que iba a sufrir persecución. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Sardis era la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. Y la Odisea, la iglesia que estaba tibia e insípida. Y para que el Señor pudiera sacar a estas iglesias de esa experiencia, el Señor interesantemente les dio promesas que iban en aumento, promesas que iban cumpliéndose gradualmente. Es decir, que para cuando se quiso llegar a la última iglesia, la iglesia número 7, las promesas, esta iglesia recibiría las 7 promesas de las demás iglesias. ¿Cómo así? Bueno, te dije que originalmente la carta de Apocalipsis es una carta. Ese detalle representa que cuando la carta era enviada a una de estas iglesias, esta iglesia, cuando nosotros leemos una carta, tenemos que leerla completamente para poder entenderla. Así que esa era la práctica natural en aquel entonces. Cuando llegaba a la iglesia de Éfeso, no solo leían el mensaje que iba para Éfeso, sino que concluían todos los mensajes, todo el contenido de la carta de Apocalipsis. ¿Te imaginas si en este tiempo utilizáramos esa práctica? De que cuando leyésemos el Apocalipsis, leerlo todo en su totalidad. Esa era la práctica de los tiempos bíblicos. Así que cuando la carta llegaba a Sardis, a Tiatira, a Filadelfia, a la Odisea, tenían que leer toda la carta para poder encontrar el mensaje completo que Dios les quería transmitir. En otras palabras, aunque cada una de ellas estaba viviendo una experiencia, de alguna u otra manera el Señor también estaba advirtiéndoles para que se cuidaran de no llegar a las experiencias que ya estaban pasando las demás iglesias. Así que en ese contexto, el Señor podría, si Él quiere, venir, que su acontecimiento de la segunda venida ocurra hoy, en un tiempo cercano, ya de que cada uno de nosotros está en diferente experiencia. Y eso ninguno de nosotros lo podemos desmentir
lo podemos obviar, pero representa que el mensaje es uno solo y que Dios quiere entonces obrar a nuestro favor. Y quiero ir finalizando con esta cita inspirada. Nos dice, Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Sí, apreciado hermano, apreciado amigo, amiga, hay una exigencia de vida que Dios nos pide, que Dios reclama para aquellos que quieren alcanzar o son aspirantes al reino de los cielos. No podremos llegar a ese lugar maravilloso con la deformidad de nuestro carácter. Por eso, el evento final más trascendental en estos tiempos no son los que están marcados en un periodo de tiempo parcial, sino es este evento que tiene que ver con el día a día de nuestra experiencia cristiana, que nosotros podamos permitir que el Señor entonces transforme mi vida. Así que Dios desea que nosotros podamos anhelar cada día el regreso de Cristo Jesús y que podamos estar preparados. Necesitamos vivir esperando la venida de Cristo cada día, porque ello, escucha bien lo que te voy a decir, porque ello va a reformar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones, nuestros hábitos, nuestras acciones. Cuando alejamos la venida de Cristo de nosotros, entonces caemos en una vida donde pareciera que todo es natural. Y entonces comenzamos a vivir muchas veces como el mundo vive constantemente. Quiero hacerte un llamado. Quiero hacer un llamado a aquellos que creen en el advenimiento de Cristo. Dios quiere que vivamos una vida santificada. Dios quiere que vivamos una vida consagrada cada día. Dios quiere que vivamos una vida preparada para irnos con Jesús sin importar en qué momento suceda. Dios quiere que vivamos toda la verdad presente que Él nos ha revelado y no solo aquella que se nos hace más fácil cumplir. El Señor, Él quiere que por un momento nosotros no nos preocupemos tanto por qué sucederá el día de mañana, sino que nos centremos en depositar nuestra vida en Él, en vivir cada día como si hoy Él llegara por nosotros. Cuando inicié esta meditación, te compartí que habían dos grupos de creyentes en cuanto a la venida de Cristo. ¿En qué grupo te encuentras hoy? ¿En qué grupo quieres estar? ¿En qué grupo te conviene estar? Que el Señor pueda bendecir tus decisiones. Que Dios pueda llevarte a anhelar la venida maravillosa de Cristo, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga.